y que, o sea, dan rienda suelta a todas sus pasiones. Y lo más claro, eso va contra lo Y eso condena la Biblia también. que huye de las pasiones juveniles. Son pasiones juveniles lo que arrastran a todo esto. Claro. Lo más triste es que es a una tierna edad, ¿no? Donde uno debería forjar su Es que el cimiento. diablo sabe que atacando a esos jovencitos desde esa edad ya está afectando a las generaciones futuras. Y los está prácticamente neutralizando, destruyendo. ¿Qué hogar pueden formar esos jovencitos? Esas jovencitas van a quedar embarazadas. ¿Qué hogar pueden formar? No están preparados en primer lugar. Ni siquiera van a pensar en el matrimonio. No piensan en la maternidad. Claro, no van a proveer a... Y otra de las cosas que he visto es que inclusive por su forma de vestir a veces no tienen oportunidades de trabajo. Hay empresas que dicen que va a representar a la compañía, ¿no? Claro, ¿no? Entonces no Y quieren. también su proyecto de vida es mínimo, pues, ¿no? ¿Qué querrá un chico emo, por ejemplo? Querrá ser un profesional, ¿no? No se ve mucho. Está pensando en morir. Quieren morir. Sí. No hay un proyecto de vida definido. Se dedican Tienen a proyecto ser de vida. peluqueros, maquillan, hacen piercing, todas esas cosas. Tatuajes. A eso se dedican. A eso se es. Lamentablemente, hasta en eso también se frustran. Es toda una generación que es frustrada, que luego más adelante no va a ser competitivo, no va a ser una persona que pueda sacar adelante un proyecto de trabajo. Todos estos grupos se sentirían bien en la iglesia si Dios hace la obra. Lo que ellos quisieran lo van a tener en una iglesia. Porque eso es lo que están buscando. Aceptación, van a tener aceptación 100%, van a Así tener como amor, Así como Tranquilidad. van a tener tranquilidad, van a estar en un ambiente. Por ejemplo, una de las cosas que caracteriza a la iglesia, como yo leía hace poco un libro cuando Cristo predicaba y él hablaba, por ejemplo, de que ya no hay judío ni griego y el Señor hablaba inclusive de que los samaritanos iban a sentar en los lugares celestiales. Entonces eso rompía esquemas para los judíos y también el valor que le dio a la mujer, el mensaje de la palabra de Dios. Entonces todo eso abona pues en que todo lo que ellos buscan, la Biblia lo da, Dios lo da. Dios lo ofrece. Y lo ofrece de una manera maravillosa. Cuando nosotros vemos llegar a uno de estos jóvenes, porque a veces primero entran por el entorno familiar, que a veces no los acepta, en algunos lugares los rechazan, porque hay todo tipo de personas. Hay personas que en la sociedad los ven bien, los apoyan, pero mucha gente los ve mal, los marginan. Nosotros no. Nosotros como cristianos le damos amor, le damos compasión, los apoyamos, los ayudamos, sean homosexuales, sean de este tipo, sean lesbianas, sean drogadictos, alcohólicos, hippies. Yo pienso que el mejor lugar donde se puede encontrar es en la iglesia. Claro, porque nosotros sabemos que eso no es su cultura, no es su forma de vida. No es por ejemplo, cuando uno va a la iglesia no hay diferencia de tu nivel económico, no hay diferencia de color de piel, no hay diferencia de nivel cultural, no hay diferencia. En la iglesia todos somos iguales. Es el ambiente más lindo, más hermoso, que en donde un hombre o una mujer se puede inclusive realizar, es en la iglesia. Así es. Y mucha gente va a la iglesia porque se siente bien, aunque no sean cristianos. Sí, el saludo. Van porque se sienten bien. Solamente saludo. Dios yo me te he topado bendiga. con muchas personas que, ¿y por qué tanto tiempo estoy viendo visitas? Es que yo me siento bien aquí, no sé, me gusta el ambiente. El amor de Dios, ¿no? El poder de Dios, la palabra de Dios y la obra que Dios ha hecho hace que los creyentes tengan amor. Hay padres de familia, pastor y hermana, que están preocupados, ¿no? Imagínese, usted tiene sus hijos, usted tiene sus hijos, ¿no? Usted tendrá sus hijos, ¿no? Y usted tiene sus hijos, pastor, y usted sabe, en el colegio es tan fácil de impresionar a un adolescente. ¿Qué precauciones debería de tener un padre, una madre familia para que sus hijos no se envuelvan en este tipo de cosas? ¿Cuál es lo más importante que ellos deberían de hacer? Lo más importante es el padre ganarse el corazón del niño, del hijo. Escucharlo. Si uno se gana el corazón del hijo, uno llega. O sea, hay una conexión. Pero si yo no me gano el corazón de los hijos, no puedo llegar a ellos. Y los hijos van a tener o van a asumir cualquier alternativa errada, equivocada. Pastor, si uno llega al corazón de ellos... No, y solidarizar sí, muchos al casos niño hoy en también. día que se han tratado en escuelas para padres que hemos tenido, abunda el que los padres no escuchan a sus hijos.
Eso es lo que los muchachos dicen, nadie me escucha, no me escuchan. Entonces ellos van y buscan pues a los mismos amigos que sufren lo mismo. Entonces es importante que el padre y la madre escuchen a sus hijos. Y de esa manera se ganen el corazón de ellos. Ahora, el problema es, yo digo, ¿cómo un padre y una madre puede escuchar a sus hijos si no tiene... O sea, yo no puedo construir una casa si no tengo una base, un cimiento. Claro. Entonces muchos padres quisieran ayudar a sus hijos y le dicen, oye, pórtate bien, no saben cómo hacerlo. Haz lo correcto, pero no lo llevan al tronco, no lo llevan a la base, que es Dios, la palabra. Eso es la base más poderosa que hay en Jesucristo. Si uno lleva a los hijos a Dios, es la base sólida. Pero ¿cuántos padres tienen muy buenas intenciones y quisieran orientar y quisieran llegar al corazón de sus hijos, pero no saben cómo, no saben qué decirle? No tienen tema. Los exasperan, los irritan, ¿no? Claro. Y lo que hacen es empujarlo más. Pero qué lindo es saber que la Biblia nos enseña a nosotros como padres a criar a nuestros hijos, todo lo que tenemos que hacer. Hermoso. Inclusive la Biblia dice, no exasperéis a vuestros hijos. No, exacto. Hay que entenderlos, conocerlos, amarlos, y llevarlo a Dios. Y qué bueno en el hogar tener un líder, ¿no? Porque esa es una cosa muy importante. La falta de liderazgo en el hogar hace que yo busque... El esposo y la esposa. El esposo y la esposa. Porque es el balance. La mejor manera de tratar con ellos no es criticarle su forma de vestir, no es criticarle sus costumbres, porque eso va a crear un rechazo. Lo empuja, es más bien. Lo más importante es hablar del amor de Dios, del poder de Dios, que Dios puede resolver su situación, que Dios realmente puede ayudarlo, porque todos ellos tienen problemas. Si nosotros, siendo cristianos y todo, a veces tenemos problemas y tenemos que enfrentar problemas, ¿cuánto más los que no tienen a Dios? ¿Y usted qué le diría, hermana? ¿Yo qué le diría? Bueno, he hablado con varias jovencitas así, y siempre lo que los adolescentes quieren, ¿no? Ser diferentes. Bueno, con Cristo realmente va a ser diferente. Nosotros somos diferentes. Si yo le digo, si tú quieres realmente ser diferente, apuesta por Cristo, porque ahí realmente vas a ser diferente. Uno, porque le va a dar valor a tu vida, que es algo que el adolescente busca, darle valor, ¿no? Y más que eso, un valor agregado porque tenemos la vida eterna, ¿no? Y eso nunca va a cesar, ¿no? Dos, que es el amor de Dios, que puede superar un abandono del hogar, un abandono de cualquier padre de familia, puede superar cualquier trauma, puede superar cualquier pérdida, puede superar todo. El amor de Dios realmente se hace tan suficiente en la vida de uno que sobrepasa todo entendimiento. Hay un texto preciosísimo en el Salmo 113, precisamente para aquellos que están buscando una nueva familia. Un texto precioso, hermanos, en Salmo 113, versículo 5, dice la palabra de Dios: ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se siente en las alturas y que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Creo que no hay mejor familia que los príncipes de su pueblo, la iglesia del Señor. Y acá dice, Él hace habitar en familia a la estéril. A la estéril. Que se goce en ser madre de hijos. Aleluya. Hace milagros en la vida del hombre. y le hace sentirse bien. Que si alguien está buscando Salomón, aceptación, familia, amor, no hay nada como la familia del Señor, Cristo, la familia de Cristo. Y es la que el diablo quiere destruir, porque hay un ataque satánico contra la iglesia y para que los jóvenes se alejen de la iglesia. Y el atractivo más lindo que hay en la Biblia es hacia los jóvenes. Para ellos hay un verso, pastor, para los que están en la iglesia y no sean atraídos por el mundo. Dice Salomón, el hijo del rey David, el salmista. El proverbista Salomón dice, en el capítulo 4 del libro de Proverbios, verso 13, dice: retén el consejo, hablándole a su hijo, ¿no? No lo dejes, guárdalo, porque esto es tu vida. Así. Que retenga el consejo, que retenga la palabra, que lo guarde, porque ahí está la vida. Eso es su vida. El término contracultura fue acuñado en la época de la posguerra en Estados Unidos, cuya mentalidad contrastaba muchas veces de forma violenta con los movimientos contraculturales, tales como el movimiento hippie.
Las tribus urbanas son definidas como grupos sociales con una subcultura e ideología propia que se desarrolla en una urbe y que comparten estilos de vida, actividades y formas de vestir. Tribus se les decía a los pueblos antiguos o primitivos, y urbano a lo perteneciente únicamente a la ciudad. Pero una tribu urbana puede existir en cualquier lugar y puede tener un nombre muy diferente a otro. Góticos, punk, skinhead, neonazis, raperos, hip hoperos y muchos más. Estos no son grupos novedosos, han permanecido permanentemente a lo largo de toda la historia. Los chicos todo el día los tienen viendo televisión, los tienen encerrados en su casa, no les dan permiso, pero tampoco les dan alternativas. Dice Carles Feixia, sociólogo y antropólogo de la Universidad de Lleida. Les caracteriza la mezcla y el inventar, la resistencia simbólica como expresión de la libertad. Me permiten identificarme con algo, pero al mismo tiempo diferenciarme de los demás. Denigran su condición humana, son proclives a ser ilícitos, perseguidos por la ley. No te sientes parte de nada y ese vacío te lleva a pertenecer a algo. Empieza a tener un universo simbólico, musical. Por el hecho de querer sentirse bien, se busca ser diferente, busca la manera de transformarse en otra persona, incluso muy opuesta a lo que en realidad es. Estos grupos urbanos son una fuente de afecto, son una fuente de protección. Están al margen de la sociedad. Entonces, en una sola sociedad civil encuentra esta presencia de grupos totalmente diferenciados. Encuentran lo que no encuentran en su casa. Encuentran primero alguien que los escucha. Muchos de ellos buscan grupos encubiertos. Encuentran compañía. Encuentran un amigo. La música, el arte y el teatro se están viendo imbuidos permanentemente. Para algunas personas, estos jóvenes pertenecen a todas las clases sociales y para otros solo son los desheredados del sistema o los niños mimados de la cultura de la opulencia, son los incapaces de adaptarse a las normas porque nunca les han enseñado a hacerlo, los nacidos bajo el imperio de una época en que la autoridad ha desaparecido de la familia. Padres rígidos, distantes o ausentes. Que atentan contra la dignidad de la persona, contra la condición de la mujer, contra la condición del niño. Eso no puede ser ejemplo para un futuro inmediato. Fue con la irrupción de James Dean en la pantalla grande que esta situación empezó a tomar fuerza. El espíritu irreverente y anárquico que personificara en Rebelde sin causa, la famosa película de Nicholas Ray dictó la pauta de lo que sería el comienzo de la diferenciación juvenil. Aislados e incomprendidos, los protagonistas del film buscan dar remedio a su apatía entre sus compañeros de generación. El look de Dean comienza a ser tomado como referente desde entonces. Y son una forma también de decirle a la sociedad: no estoy de acuerdo con lo que tú estás haciendo. Pero ¿quién es la sociedad? La sociedad es mi casa. Entonces, en vez de pintar las paredes de mi casa, pinto las paredes de la calle. En vez de rebelarme a mi madre o a mi padre, me rebelo en la calle a todo lo que representa autoridad. Actualmente se les señala o relaciona con drogas, alcohol y violencia. Y la verdad es que si es así, no podría generalizar, pero es una opción frecuente entre ellos. Ahora la delincuencia no se encuentra solamente en un país. Se exterioriza, migran, se hacen parte de los carteles de Colombia, de México, de Perú, de Brasil. Ya que desde tiempo atrás el hombre vive en busca de la felicidad, al pertenecer a un grupo donde no es criticado, donde se siente bien y por ende se siente feliz. Todo es posible, incluso agresiones con otros grupos similares. Cifras de cuántas existen y cuántos pertenecen a cada quien no se tiene con exactitud, pero cada día tiene más adeptos. Dentro de su escala de valores, primero son los amigos y después es el resto del mundo. Entonces sí atenta contra su identidad porque ese grupo se vuelve
su prioridad. Según las estadísticas sobre cuál es el verdadero mensaje que las tribus quieren expresar, tenemos lo siguiente: una forma de protesta contra las normas establecidas, un 10%, dar a conocer que en la sociedad que los rodea hay discriminación e incomprensión, un 20%, expresar sentimientos como abandono, miedo, tristeza, un 40%, imponer un nuevo estilo de vida, 20%, y dar a conocer su cultura, un 10%. Mientras que algunas tribus urbanas están presentes en todo el mundo, hay otras que solo se pueden encontrar en algunos países o zonas concretas. También hay casos donde, según el país, una misma cultura urbana recibe nombres distintos o tiene características propias. Por ejemplo, desde el año 2006 existe un Día Mundial del Orgullo Friki, que se celebra cada 25 de mayo, sobre todo a través de Internet. Grupos urbanos no solamente hay de hombres, hay de mujeres. Entonces nuestros problemas sociales están creciendo. Y llega un momento en que no queremos ver, nos tapamos los ojos a la realidad. Actualmente se estima que existen más de 1000 pandillas en Lima Metropolitana, Perú. De las personas que han sufrido agresiones por las pandillas representan el 35%. Le sigue a la delincuencia común. La mayoría de acciones violentas de las pandillas provienen de los jóvenes de los sectores populares o medios empobrecidos, con una edad entre 13 a 20 años, y son básicamente de sexo masculino, aunque existen pandillas mixtas y grupos conformados solamente de mujeres. La investigación expone la influencia de los medios de comunicación. La pantalla ejerce un poder en la formación de los jóvenes por el aflojamiento de las estructuras familiares, ocupacionales y educativas. En estas condiciones, es fácil que el niño muestre un entendimiento muy pobre de los contenidos y una gran confusión de la fantasía y la realidad. Es parte de un proceso de interiorización cognitivo que tiene su génesis en la infancia y se manifiesta en la adolescencia a partir de formas violentas. La televisión se apropia del poco tiempo que disponen los niños para dedicarse a las actividades lúdicas y recreativas. En ese sentido, una investigación realizada en Lima se encontró que uno de los principales pasatiempos de los jóvenes era ver televisión, en un 25%, luego de conversar con sus amigos, un 40%, seguido de escuchar radio, un 11%, y practicar deporte, con un solo 6%. Los medios de comunicación se han transformado en el centro fundamental de socialización para la juventud, no solo por el tiempo que le dedican, sino también por el proceso de homogenización cultural basado en el consumismo, sexismo y la violencia. Debemos aprovechar que esa juventud está en la cúspide, ¿no?, de entregar lo mejor de sí. Pero para ello tenemos que arreglar el escenario. La precariedad del vínculo entre el joven y la sociedad se puede constatar en primer lugar en el núcleo básico de la sociedad, la familia. El adolescente se desarrolla en un medio familiar caracterizado por la falta del control social, situación que influye de manera decisiva en la vida posterior de los jóvenes. La familia es el primer grupo de referencia, cuyas normas y valores distorsionados se adoptan como propias y las cuales sirven de base para evaluar sus comportamientos. En casa hay violencia. El papá le pega a la mamá, un padre alcohólico, un padre que golpea a la madre, un padre que golpea a todo el mundo. La sociedad se muestra en toda su crudeza frente al joven. La pobreza, precariedad y muchas veces la desintegración de la familia generan una socialización de sufrimiento, violencia y aislamiento. Porque van a ser además muy apasionados, van a tener cánticos y una serie de rituales, porque finalmente encontraron algo para llenar ese vacío que no encontraron en casa. Porque lo que aprendieron en su juventud, en su niñez, es simplemente corrupción, simplemente delincuencia, simplemente una desvalorización
de su propia conducta. Ellos son capaces de cortarse el cabello, de tatuarse, de hacerse literalmente cualquier cosa, de dar la vida por ese grupo, por esa bandera, por lo que representa ese grupo. La crisis familiar es una realidad que amenaza la integración social de la juventud violentista. No solo se trata de familias rotas, precedidas por hechos de rupturas violentas y de padre ausente, sino fundamentalmente se observa la pérdida de la autoridad moral, el desempleo, el alcoholismo, la drogadicción y la delincuencia socavan la unidad familiar. Lo expresa claramente el siguiente testimonio de un joven pandillero. Como era de costumbre, tenían peleas. Mi padre venía borracho y mi madre le sacaba en cara las cosas. Discutían. Mi padre le ensangrentaba a mi madre, la tiraba al suelo, la jalaba de los pelos. ¿Qué podía hacer yo? Era un niño que tenía mucho miedo. Pasaron los años y empecé a crecer y me metí con el barrio, con mi gente. Hacíamos muchas cosas que eran muy malas. Mi madre lo sabía y no decía nada. Pero mi padre se llegó a enterar por medio de unas personas que le contaron. Le dijeron que mi madre era un alcahuete, una apañadora. Y por esa razón nuevamente empezaron a discutir y le golpeaba. La empezó a golpear de manera muy salvaje. Pero ya había crecido. Y yo me enfrenté a mi padre. Ya crecí. No le vas a volver a tocar a mi madre. Ya no la vas a volver a tocar a mi madre. Nos enfrentamos 2 veces. Nos ensangrentamos. Cachorro, Villa María del Triunfo. Y lo que es peor, su discernimiento moral de lo que es correcto o incorrecto, legal o ilegítimo, esparce un contrasentimiento de inseguridad, conflicto y, sobre todo, empuja a los jóvenes a crecer rápido y llevar la violencia como parte constitutiva de ser mayor. Así lo explica Julio Mejía Navarrete. Debemos fortalecer la familia y las condiciones de la familia. Debemos propiciar el amor, la educación. Yo creo que los padres tienen que trabajar sobre los factores de protección. Proverbios 24, versículos 1 y 2 dice: No tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos, porque su corazón piensa en robar, e iniquidad hablan sus labios. El manejo de los rituales en una familia es muy importante, ¿no? Como por ejemplo el almorzar juntos, el desayunar juntos. El manejar esto como ejercicio es fundamental para toda familia, ¿no? Para una familia funcional. Debemos propiciar la fe. El practicar la empatía, el aprender a ponerse en el lugar del otro, el generar un ambiente de confianza, de confort, para que en este caso el niño y el adolescente se sienten la libertad de expresar lo que piensa y lo que siente dentro de casa. Es un lazo de unión que necesitamos todas las familias. Recuerda, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica.